¿no? Bueno, es un gobierno que lleva 20 años, que empezó con un enorme caudal de apoyo popular en Venezuela, cuando era Chávez quien lideraba ese movimiento, que lo fue perdiendo poco a poco, que llevó al país a una crisis económica brutal y que, aunque ahora se estaba recuperando un poco, creo que seguía arrastrando, bueno, todos los problemas de un gobierno tan largo, y que además ha habido una vulneración de derechos humanos que claramente han afectado a los venezolanos y han producido también esta reacción. No olvidemos que hace 4 años Maduro no es que gane las elecciones, sino que la oposición no se presenta porque considera que no tiene las garantías mínimas, por tanto ahí no hubo una competencia real, y 4 años antes, o sea, hace 8, Maduro ganó por los pelos. Por tanto, la situación llevaba ya un tiempo muy igualada, pero con un desgaste clarísimo del PSUV, que además, claro, evidentemente en el cambio de liderazgo de Chávez a Maduro se dejó por el camino mucha fuerza, ¿no? Evelyn Valera. Yo quiero irme a Estados Unidos. Evidentemente está interesantísima la situación por allá. Prácticamente 2 meses para las elecciones, ¿no? ¿Cómo ve Segovia la situación? Demócratas, republicanos, Trump, Kamala. ¿Será Kamala la primera presidenta de Estados Unidos? Ojalá. ¿Es Kamala realmente un fenómeno político? Es muy llamativo estos tiempos en los que vivimos, donde todo va tan rápido. Recordad que hace pocas semanas Trump sufre un atentado fallido que lleva a que al día siguiente todo el mundo estuviera diciendo no hace falta ni hacer elecciones, Trump es el nuevo presidente, ganador. las tiene ganadas. Yo misma pensé eso y dije eso. Exactamente. Y hoy, sin embargo, entiendo que no. Exactamente. Dijiste aquí que iba, en esos días se estaba dando lo de sustituir de la retirada de Biden. Efectivamente, sí. efectivamente. Claro, en aquel momento parecía que esto ya estaba absolutamente hecho, ¿no? Que inevitablemente Trump ganaría, que Biden era un cadáver político. ¿Cómo van las cosas de rápido, no? Pocas semanas después, la cosa se ha dado la vuelta por completo, ¿no? Los demócratas sustituyen a Biden, lo cual también habla bien de los demócratas, ¿no? Como un partido que tiene capacidad de cambiar a un líder que ya no estaba dando la talla por una persona que genera un nuevo impulso y que además creo que es muy acorde a estos nuevos tiempos, ¿no? Una mujer y además negra, me parece algo magnífico, y yo desde luego espero que se convierta en presidenta. Hoy por hoy, las encuestas están diciendo que ella es favorita. No por una gran distancia, es una batalla muy igualada, pero la media de las encuestas está dando 3-4 puntos por encima a Kamala sobre Trump, y lo que es más importante, en los 6 estados bisagra, ¿no? Donde de verdad se juegan las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Arizona, exacto, Nevada, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, ella ha ampliado la ventaja, y desde luego la cosa creo que se le está poniendo muy cuesta arriba, afortunadamente para mí, a Donald Trump. ¿Y tú crees que ella es un fenómeno político? Sí, y además en estos tiempos parece que cuanto más repentinas son las cosas, mejor efecto tienen, ¿no? Yo aún recuerdo cómo en España antes decíamos, para que un líder político se consolide necesita mucho tiempo, necesita mucho rodaje. En estos tiempos estamos viendo que es casi mejor al revés, que la cosa sea sorprendente, abrupta, rápida, ¿no? Que quien nadie pensaba, disruptiva, que quien nadie pensaba que iba a ser candidato, de repente lo es, y eso da un enorme impulso. Bueno, eso estamos viviendo con Kamala, veremos, porque es verdad que queda tiempo, pero ya no tanto. Se ha producido un hecho en los últimos días, que es la retirada de Kennedy Jr., ¿no? Del sobrino de Kennedy, bueno, que era ese tercer candidato, que estaba, Robert Kennedy, que estaba en un 4, un 5%, según las encuestas, y que ha dado el apoyo a Donald Trump. Trump ha intentado, la campaña republicana, utilizar eso como espaldarazo, ¿no? Esto va a cambiarlo todo mucho, pero no parece que esté cambiando mucho nada ese apoyo de este señor, que por otro lado era un hombre bastante controvertido, antivacunas, un personaje un poco extraño. Y añadir ahí, con el perdón, que Trump esta semana encabezó una jornada de recaudación de fondos para sacar a aquellos que penetraron al Capitolio y protagonizaron todo ese desorden, lo que significaría un error de política en medio de una campaña tan fuerte como la que él está llevando. Absolutamente. Yo pensaba el otro día, al hilo de esto de Venezuela, que si Trump tuviera la posibilidad, haría exactamente lo que ha hecho Maduro. Él ha intentado hace 4 años hacer lo que hizo Maduro, desconocer el resultado, decir que había habido trampa, inventarse otro. Acordaos cómo llamó al gobernador, creo que era de Georgia, ¿no?, para pedirle que sacara 15.000 votos de debajo de las piedras, sí. Por cierto, rompió con ese gobernador, que ahora ya no es gobernador y apoya a los demócratas, claro. Sí. Entonces, ¿por qué Trump no consiguió lo que buscaba? Bueno, porque Estados Unidos tiene un aparataje y una institucionalidad que no lo permitió. Pero ¿alguien piensa que si Donald Trump hubiera podido
no habría hecho exactamente lo mismo que Maduro, no habría manipulado unas elecciones para seguir en el poder habiéndolas perdido, por supuesto. Y es razonable que alguien así pueda optar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos y se pueda convertir en presidente. Pues a mí me parecería terrible y espero que no suceda. Y desde luego esa campaña que está haciendo Kamala contra él, ¿no?, contraponiendo al delincuente convicto, que ya ha sido condenado por los tribunales frente a la fiscal general que durante tantos años les persiguió, me parece que es inteligente y espero que le dé buen resultado. Y creo que se lo va a dar. Joselito Félix. Segovia, ha sido publicado una información que se está debatiendo dentro de los Estados Unidos, que se ha descubierto 17 cuentas falsas pro Trump. Se habla de que esto es para promover contenidos de su campaña, pero ha sido publicado y todo indica que prácticamente es como una forma de querer pues relanzar su campaña, luego de lo que tú acabas de explicar con relación a lo que sucedió con el atentado. Y vemos el crecimiento de manera progresiva de Kamala Harris. ¿Qué opinas sobre este debate público que también se está dando dentro de los Estados Unidos? Bueno, la Unión Europea hace algunos meses dijo que una de las principales amenazas para la democracia en este siglo XXI es precisamente los bulos, ¿no?, y estas nuevas redes sociales donde es tan difícil distinguir la mentira de la verdad, y creo que estamos ante ese reto. Donald Trump es un especialista en la mentira. La campaña republicana se ha basado en buena medida durante, las dos últimas, ¿no?, porque va a ser la tercera vez que se presenta, se ha basado en el bulo, en la manipulación, en la permanente confusión entre la verdad, la mentira. Bueno, creo que eso es un enorme riesgo que va a tocar debatirlo mucho en el futuro, porque todo lo que limita con la libertad de expresión es muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene alguien derecho a mentir? ¿Qué es mentir? ¿Hasta qué punto uno tiene derecho a decir en una red social algo que no se corresponde con la verdad? Todo esto está haciendo un gran daño a la democracia en el mundo occidental. Va a seguir haciéndolo. Las redes sociales están muy bien, pero también entrañan grandes riesgos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que acabas de mencionar, y es un debate complejo, pero que hay que tener. En España se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de que para poder tuitear, para abrirte una cuenta en Twitter, tú tengas que dar tu DNI. Tu DNI le llamamos nosotros a nuestra cédula. Tengas que dar tu cédula. El ID, exacto. Para que al menos se sepa quién hay detrás de una cuenta. Todo lo demás significa que las redes sociales se convierten en un enorme basurero, en gran medida, de intoxicación, de veneno y de mentiras que son muy perjudiciales y muy peligrosas para la convivencia. Fausto Montes de Oca. Juan, buenas tardes. Retomando el tema venezolano, que por acá es de mucho interés por la gran comunidad de venezolanos que hay en República Dominicana. ¿Cuál escenario tú visualizas en esa crisis para poder, vamos a decir, resolverse dicha situación? Partiendo de que nunca el régimen chavista había estado sometido a un fraude ya demostrado, pero tienen el control de las Fuerzas Armadas, o sea, tienen el poder real. Por otro lado, pierde la legitimidad de los gobiernos de la prensa libre, los gobiernos democráticos. China y Rusia ya están en otro orden. ¿Cuál escenario tú visualizas en esa crisis? Yo, a los pocos días de las elecciones, pensé que esta vez no iban a poder sobrevivir a algo tan burdo como lo que vivimos, ¿no? Mira que ellos están acostumbrados y llevan 20 años, se podrá decir lo que se quiera de ellos, pero son unos supervivientes y son aguerridos y son combativos estos chavistas, ¿no? Yo pensé que esta vez ya no iban a poder, pero a medida que pasan las semanas da la sensación de que van a volver a poder. Creo que lo único que podría resquebrajarles es que hubiera una parte del ejército que se les diera la vuelta, pero quienes conocen bien la situación allí dicen que eso es muy difícil que ocurra, que los altos mandos militares son gente absolutamente leal, absolutamente filtrada, entre otros por la inteligencia cubana, que sabéis que es muy aliada de los venezolanos, y que por tanto las posibilidades de que pudiera haber una división en el ejército que les pudiera llevar a caer son pocas. La oposición está teniendo una actitud más o menos combativa, aunque es muy difícil porque cualquiera sale a combatir, ¿no?, con lo que hay enfrente. Pero mi sensación es que el combate democrático que empezó después de las elecciones por parte de la oposición se está diluyendo un poco. Y que en cambio el gobierno, bueno, después de haber pasado un tirón muy complicado durante las primeras semanas,
pues está ya cogiendo una cierta velocidad. Si uno ve las redes sociales de la propia gente, ¿no?, de Maduro, de Delcy Rodríguez, de Jorge, de Diosdado, que por cierto acaba de ser nombrado ministro del Interior allí en Venezuela, pues ve que ellos ya han dejado de defender el triunfo, lo dan por hecho, y lo que se han puesto es a hacer visitas, a gobernar, a inaugurar obras, a no sé, como si nada hubiera pasado. Creo que un mes después de las elecciones podemos decir, creo que están ganando la batalla. Y pareciera entonces, Juan, que no hay esperanza para ese pueblo venezolano que simplemente se opuso al régimen de Nicolás Maduro, pero no logró sacarlo entonces de manera democrática. Decir que no hay esperanza es mucho decir, ¿no? Siempre quedará, pero me da la sensación de que el régimen ha pasado el momento más crítico, claro, que fue inmediatamente posterior a las elecciones, y que el tiempo juega a su favor. El tiempo juega a su favor, y que cada vez que van pasando las semanas el gobierno pasa a estar en una situación menos apurada, excepto si en el ejército hubiera una parte que se diera la vuelta, cosa que quienes conocen aquello dicen que es muy difícil. Bueno, ha favorecido mucho la política internacional, las elecciones en Estados Unidos, la guerra de misma Ucrania y Rusia. Y bueno, y la comunidad internacional, menos que no haya una invasión de los norteamericanos a Colombia, a Venezuela, es difícil. Que tampoco sería una solución, ¿no? Yo creo que, igual que decíamos que los bloqueos económicos no han dado habitualmente buen resultado, las invasiones a los países para intentar resolver problemas internos, por muy duros que esos problemas sean, no han dado buen resultado. Si uno coge el historial de invasiones que Estados Unidos ha hecho desde Afganistán, que fijaros cómo acabó, hasta Somalia en su día, ha sido en general, bueno, por no hablar de Irak, han sido en general invasiones fallidas que han traído mucha violencia, mucho sufrimiento y muy pocos resultados. O que el Tribunal Penal Internacional de La Haya lo condene. De todas formas, porque la OEA lo sometió. Sí. De todas formas, esta gente está absolutamente rodeada. Quiero decir, Maduro y el gobierno venezolano no tienen posibilidad ni siquiera de pisar la Unión Europea, por ejemplo. Tienen vetado el acceso a una parte enorme de países del mundo. Si ponen un pie en España, correrían un serio riesgo de ser detenidos. Con todo eso ya cuentan. Son gobiernos que creo que cuentan con que gobiernan en una situación muy conflictiva, pero parecen cómodos en ella. Juan, buenas tardes, qué bueno estar como siempre contigo, compartiendo esta experiencia internacional. Juan, el voto latino ciertamente en los últimos años ha tenido un papel de incidencia importante en las elecciones de Estados Unidos. Se puso en entredicho con la victoria de Donald Trump. Trump ganó y el voto latino siempre ha marcado una línea demócrata. Ahora, viendo las estadísticas, ya el voto latino representa el 14,3% aproximadamente del electorado de todo Estados Unidos, superando a los afrodescendientes que están en 13,6%, de acuerdo a los últimos cortes que he visto. ¿Hasta dónde Kamala Harris, los demócratas, van a poder conectar para poder atraer ese voto latino? Y si va a ser determinante por las complejidades, las elecciones ya son complejas. Bueno, lo que ocurre es que yo creo que no es un voto muy homogéneo. El voto latino es un voto muy diferenciado, ¿no? El voto latino cubano es muy conservador, ¿no? De hecho, el triunfo de los republicanos en Florida, que era hasta hace algunos años uno de esos estados pendulares que estaba en duda y que determinaba las elecciones, ya no es pendular, sino republicano, en gran medida porque ahí hay más de 1 millón de cubanos viviendo, que son un bloque de apoyo absolutamente conservador y absolutamente republicano y pro-Trump, ¿no? Todos los venezolanos, una parte enorme de los venezolanos que hay viviendo en Estados Unidos, son latinos muy republicanos también. Bueno, por eso es mucho más homogéneo el voto afrodescendiente, ¿no? El voto negro es verdad que es uno de los grandes baluartes del apoyo a los demócratas, pero entre los latinos creo que hay más diferencia. Es cierto que en el cómputo general ganarían los demócratas, pero eso depende mucho de cada estado y de la procedencia de cada latino. Erinia. Bueno, Juan, a propósito de Venezuela y también de Estados Unidos, que las redes sociales han sido como un tema en ambas campañas. Vimos recientemente cómo Nicolás Maduro
llamaba a la ciudadanía a eliminar WhatsApp y tuvo un debate directo con Musk. Sí. Bueno, llegó a proponerle un combate de boxeo de los que le gustan a Elvis Lima en Caracas, que yo pensé, en estos tiempos es posible, no me extrañaría que se acabara produciendo. De ellos dos. De ellos dos me pega, ¿verdad? Sí, ya él está hablando portugués también. Sí, pero aunque la confrontación vino de Nicolás Maduro, yo pienso que es lo que se plantea ahí podrá ser interesante de analizar, y quizás si se lo hubiese planteado otro presidente fuera noticia mundial. O sea, el hecho de que un multimillonario como Musk, que tenga esa plataforma y que la use abiertamente para posicionarse con respecto a temas políticos de otros países en términos personales, y lo que ha ocurrido con esa plataforma en específico en los últimos tiempos, yo creo que eventualmente habrá que discutirlo en el mundo. ¿Cuál es tu opinión? Absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que os comentaba de la Unión Europea, ¿no? Cuando hablaba de, oye, ¿qué hacemos, ¿no? con plataformas donde se producen bulos que no hay manera de combatir y que pueden intoxicar. Os pongo un ejemplo de algo que ha ocurrido en España hace 2 semanas que ha sido tremendo. En un pueblecito pequeño de una región española, de Castilla-La Mancha, matan a un niño de 11 años. Unos días antes habían llegado 50 inmigrantes subsaharianos, africanos, a los que el gobierno español había interceptado en unas pateras llegando a España, y bueno, se les intenta distribuir por distintos sitios. El gobierno les había llevado a ese pueblo, a Mocejón, ¿no? 50 africanos que estaban alojados en un albergue, en lo que el gobierno español veía que se hacía. Estamos teniendo una oleada enorme de inmigración, sobre todo africana, que vienen pateras, y bueno, y lógicamente a esas personas hay que atenderlas y no se las puede dejar a la deriva, y luego el gobierno intenta ver qué se hace. Bueno, pues 50 personas llegan a Mocejón porque el gobierno les deriva allí. A los 5 o 6 días, un niño de 11 años está jugando al fútbol y se acerca a una persona y le mata, cosa que además en España generó una enorme convulsión, porque afortunadamente tenemos un país donde eso prácticamente no ocurre, es un país muy seguro. Y a raíz de aquello, ese mismo día empieza a surgir en Twitter y se convierte en trending topic, en noticia durante días en España, altavoces de extrema derecha diciendo que quien ha matado al niño son esos africanos que han llegado al pueblo, que han destrozado la convivencia, y que un africano, que un moro, que un no sé qué, le ha clavado un cuchillo y le ha matado. Durante una semana entera ese fue el debate en España. Y miles y miles de retweets y de comentarios decían que era intolerable y que esto era culpa de esos africanos. A los 5 o 6 días la policía detuvo al culpable, que era un vecino de ese pueblo, un chaval joven de 20 y pico años, que tenía una enfermedad mental muy grave y que había tenido un brote psicótico y que había cogido un cuchillo y que había matado al primero con el que se había cruzado. Pero claro, hasta que la policía detuvo a este señor y se demostró que no había la más mínima vinculación con ese grupo de inmigrantes que temporalmente estaban viviendo allí, España durante una semana estuvo debatiendo sobre algo que era mentira, sobre una noticia que era falsa, que no se apoyaba en nada, que no tenía ningún viso ni prueba ni indicio de nada. Y eso da vértigo porque piensas, Dios mío, qué vulnerables somos, ¿no? Un país entero debatiendo acerca de una mentira. Y que incluso ya están dando solución a qué hacer para combatir algo que es mentira. Que los inmigrantes son malísimos y que son los culpables, cuando los inmigrantes no habían hecho nada, porque por cierto, lo que hacen los inmigrantes en España es trabajar y resolvernos el país, porque si no tuviéramos inmigración, España, donde ya no nacen niños prácticamente, sería un estado inviable, ¿no? Pero dicho eso, estoy muy de acuerdo. Esta proliferación de redes sociales, que está bien y que democratiza el debate y que lo hace más para todos, y eso es bueno, también entraña peligros muy grandes. Claro, si es Maduro quien los menciona, pues lógicamente no se tiene muy en cuenta, pero habrá que mencionarlos de otra manera y con otra seriedad, porque hay que ver qué se hace con algo que puede ser muy peligroso. Vamos con Hilda Laniz. Sí, no, y aparte también a eso súmele el hecho de que hay que ver la otra campana de cuando el mandatario dice, aquí no se va a usar WhatsApp. O sea, ¿qué medidas se van a tomar? Porque al fin de cuentas, para una sociedad como la venezolana, el WhatsApp no tan solo te conecta internamente en tu país, sino te conecta con tus venezolanos en el exterior.
O sea que también ahí habrá que tomar medidas cuando se le ocurre a un mandatario decir, aquí no hay uso de WhatsApp. Después que Maduro ordenó eso, un alto oficial de la policía bolivariana, de la milicia bolivariana, estaba con un celular diciendo que ya WhatsApp no podía existir. Ahí mismo le entró una llamada de WhatsApp. De WhatsApp. Y la cogió. ¿Y qué ha sido de él? No, imagínese. No sabemos. No se le ha vuelto a ver. Hay que ver si está vivo, ¿eh? No sabemos. O sea que nadie ha obedecido. No, él mismo seguro no ha dejado de usar WhatsApp. Maduro está usando su WhatsApp. Pero a propósito de Maduro, ya usted dio también una panorámica. Que debería estar verde. Increíble. Ya usted dio una panorámica de Venezuela y sabemos que hay muchos venezolanos esperanzados en que sí exista un camino para que Maduro no esté ahí. Pero al fin de cuentas, en resumen, ¿hay un camino para que él no esté en el poder? Bueno, en esta vida nada está escrito, nada está garantizado. Un camino legal. Bueno, hasta enero, porque es una de las cosas extrañas, ¿no? Era que las elecciones que se han producido hace un mes son 6 meses antes de la toma de posesión. La toma de posesión formal, oficial, del presidente de la República de Venezuela es en enero, ¿no? Por tanto, bueno, se está también intentando operar de aquí a entonces porque habría margen, no sé muy bien para qué a estas alturas con lo que estamos viendo por parte del gobierno de Venezuela, pero bueno, hay actores políticos dentro y fuera que siguen intentando la posición que han tenido Lula, Petro y López Obrador, que fue criticada porque era un poco más tibia, ¿no?, que la de otros. Decían que bueno, que había que ver, que había que negociar, que no se podía ir frontalmente contra Venezuela. Por parte de algunos medios de comunicación fue muy criticada porque se les acusaba de colaboracionistas con un gobierno que estaba teniendo una actitud muy antidemocrática, pero Lula, que creo que es un hombre con criterio y un demócrata, explicaba bien aquello, ¿no? Y decía, es mucho más importante buscar una solución al problema que desgañitarnos diciendo lo malos que son, si eso no ayuda a buscar una solución, ¿no? Por tanto, bueno, ¿hay esperanza? Creo que cada vez menos. Pero es verdad que hay quien está intentando en estos meses que quedan hasta el inicio formal en enero del nuevo mandato, del nuevo periodo de gobierno en Venezuela, buscar una solución. Ya veremos. ¿Existe algún antecedente? ¿Existe algún precedente de alguna acción en contra de un mandatario para destituirlo, que no sea por la fuerza, obvio? Bueno, bajo estas acciones. Allí en Venezuela existe el precedente de Guaidó, ¿no?, que fue fallido, pero en aquel momento se decidió que como no se estaba concediendo legitimidad a la victoria de Maduro en las últimas presidenciales, quien tenía la legitimidad era la Asamblea Nacional, y donde tenía mayoría la oposición, y por tanto se intentó, ¿no?, la vía esta de la autoproclamación de Guaidó como nuevo presidente encargado del país. También en ese momento el chavismo estuvo en horas bajas. También hubo quien pensó, esto no lo van a poder aguantar porque toda la comunidad internacional se está poniendo detrás de Guaidó y porque además parece que es un plan bien trazado, pero aguantaron el tirón. Por eso os digo que se podrá decir muchas cosas de ellos, pero resistencia tienen, y estos aguantan el tirón en situaciones difíciles. Veremos si esta es la última o no. Y las arepas llaneras no hacen daño. Mira, pero ahorita Iluminada, aprovechando a Juan, ahorita hablaba de la migración y el tema de la migración en España, y hay algo que me llama la atención. La semana pasada se vio una imagen de gente llegando nadando a Ceuta, creo que era. Y mi pregunta es a Melilla, sí. Bueno, son las dos ciudades que tenemos en Marruecos. Lo que quiero saber, Juan, ¿es la migración el principal problema de la Unión Europea y de Estados Unidos? Porque es donde hay que dedicar más recursos para evitar que lleguen. Cuando llegan te pueden dañar, te dañan la identidad, te dañan el aparato productivo, se convierten en delincuentes. Es la migración. No, yo todo eso que dices, yo no lo creo. O sea, ni dañan el aparato productivo, ni se convierten en delincuentes, ni son un problema. Creo que son una solución. O sea, creo que para poblaciones tan envejecidas como la europea, que nosotros tengamos gente joven, que supone mano de obra, que viene de sus países para incorporarse a otra sociedad y para aportar y para hacer su vida, no es que sea bueno, es que es imprescindible. Es que sin eso, Europa hoy tendría un enorme problema, y la situación en Europa demográficamente no sería sostenible. Por cada jubilado que hay en Europa cobrando una pensión, hacen falta 3 trabajadores cotizando a la seguridad social. Y hoy España no tiene posibilidad, porque no hay 3 chavales jóvenes por cada viejo en España. Por tanto, o vienen de fuera o nuestro sistema de pensiones se caería. Ahora,
¿Es la inmigración un fenómeno sobre el que hay que pensar mucho para ver cómo se organiza? Sí, y que además genera una enorme contradicción, porque es difícil poner una frontera y decir, si tú has nacido fuera, tú no puedes entrar aquí. Y tú te mueres de hambre en tu país y tú no vienes aquí. Oye, eso es complicado, pero también es cierto que hay que ordenar de alguna manera los flujos migratorios, porque los países también tienen que organizarse, ¿no? Y ahí hay un debate importante que hay que ver cómo se organiza, pero desde luego yo nunca lo haría desde la negatividad hacia un fenómeno que, por cierto, es consustancial al del ser humano. El ser humano es migrante, y que además a las sociedades envejecidas en el primer mundo les es fundamental. Entonces más que dañar, la migración aporta tanto en Estados Unidos pero como sin duda. Pero fíjate, sin Juan, duda que España ha ejercido su derecho a seleccionar sus migrantes, cosa que no ha hecho Francia y el Reino Unido, que han tenido una inmigración indeseable desde los árabes y los africanos, mientras que España ha preferido los latinos. Claro. Los latinos, que tienen su propia religión, parecida costumbre, fueron colonias, y España no ha tenido ese trauma que han tenido esas otras naciones con las migraciones. Absolutamente. La inmigración, como le digo a Juan, ¿es un fenómeno positivo? En líneas generales sí, no exento de problemas. Claro, por supuesto, todo en la vida hay problemas y hay gente que viene en unas situaciones muy complicadas, y por supuesto que hay problemas que son los que hay que ver cómo se afrontan, ¿no? Ahora, es cierto que España tiene la enorme suerte de pertenecer a esta gran comunidad latina, ¿no? De 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma, que provenimos de una religión común, de una cultura, de unas costumbres, de una historia. Eso facilita mucho la integración. Lo hemos comentado en este programa. Es que un dominicano que llega a España al día siguiente es un español. Y un español como yo, que vive aquí, pues se siente dominicano. Porque ya, ¿y no te sacamos tu cédula? No, pero cualquier día. El Bislín, el de después te vamos a seguir preguntando si ya comiste mangú. Hombre, eso por supuesto. Pero claro, Franco y Trujillo eran muy amigos. ¿Qué dos? Con el acuerdo que hicieron de la doble nacionalidad. Sí, pero bueno, es verdad que nosotros tenemos esa suerte en España, ¿no? De la convivencia con una comunidad tan grande. Otros países no la tienen. El presidente del gobierno español, por cierto, está ahora en una gira africana en Gambia, Guinea-Bissau y Senegal, precisamente para ver cómo se gestiona, porque aunque es mucho más cómoda y se integra mucho más fácilmente la inmigración latina, creo que tampoco es justo que España cierre las puertas a otro tipo de inmigración africana, que también tiene derecho a moverse si es de una manera organizada y si es ordenada y que es más cercana. Decías, ¿llegan nadando? Claro que llegan nadando. Es que algo muy llamativo cuando alguien está en Marruecos, por ejemplo, es que tú desde Marruecos estás viendo España. Hay un estrecho de 14 kilómetros de agua por medio, pero tú desde Tánger, la ciudad que hay más al norte en Marruecos, estás viendo la línea de la Concepción, estás viendo Gibraltar, pero lo estás viendo al lado. Y cada año mueren ahogados miles y miles de africanos que intentan cruzar esos 14 kilómetros porque lo ven tan cerca que piensan que se puede llegar a nado o en una pequeña lanchita, y muchos de ellos mueren. Y yo la primera vez que vi el estrecho dije, Dios mío, es que mueren viendo las dos costas. No mueren en alta mar, mueren viendo, casi pudiendo agarrar con cada mano. Y la verdad es que eso es una tragedia, y por eso a mí me duele mucho la utilización política de la inmigración como si fuera algo malo. Es una tragedia la que hay detrás, y en líneas generales creo que es un gran beneficio para los países que la reciben. Juan, ahora, hay que ordenarla. Hace unos meses, Claudia... Si no es haitiano, perdón. Bueno, pues mira, yo sé que eso no es muy popular decirlo aquí, pero yo creo que a República Dominicana probablemente, y no me gusta hablar de la República Dominicana porque oye, uno está aquí y no soy de aquí, pero me parece que a la República Dominicana, sin los haitianos que trabajan y que también están aquí viviendo y que también están aportando, probablemente los haitianos aportan más de lo que a veces pensamos. Probablemente también aportan más. Pero tenemos derecho también a ordenar nuestra migración. Derecho y deber. Derecho y deber. No, porque quisiéramos que los haitianos que aportan más estén legales. Pero lo que dice... y a decidir, tenemos derecho a decidir. Por supuesto, y a organizar. Nuestro territorio. Y a ordenar y a organizar, por supuesto. Pero yo creo que también tenemos que ser... No le hagas más preguntas, Juan, del pueblo haitiano. Pero creo que tenemos que ser también justos con la gente y valorar cuánta gente de fuera de los países vive en el país
y lo que aportan, y en qué trabajan. Lo que yo quería decir era lo blanquito. No, lo que yo quería decir era que lo que yo quería decir era los blanquitos que lo que más favorece también al ingeniero. Amnistía Internacional, lo que dice Amnistía Internacional en su informe sobre República Dominicana y el tema haitiano es una mentira, porque este país ha sido el país más solidario con el pueblo haitiano. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros sabemos como dominicanos que somos solidarios con un país y que no es verdad que maltratamos a los haitianos. Aquí no se maltrata a los haitianos. Entonces, en medio de que nosotros somos solidarios, entendemos todo esto y prácticamente es visible, entonces, ¿por qué levantarnos una calumnia en contra de un país que ha sido solidario con el pueblo haitiano? Sí, estoy de acuerdo. Yo no diría Amnistía Internacional. Por supuesto, yo creo que sería injusto decir, y desde luego hasta donde yo conozco y lo que veo, sería injusto decir que aquí se maltrata a nadie y tampoco a los haitianos. Pero creo que insisto, que debemos valorar las ventajas que tiene la inmigración en todas partes, porque las tiene. Juan, hace ratito quiero preguntarte, ya hace meses que Claudia Sheinbaum, la primera mujer en llegar a la presidencia de México, pues ha asumido sus funciones. Incluso ya la vi hace unos días expresarse, bastante inteligente, no se fue ni para un lado ni para otro cuando se le preguntó sobre las elecciones en Estados Unidos. Se alegró de la participación de Kamala Harris como mujer, pero no se inclinó ni a un lado ni al otro, protegió las relaciones de México con Estados Unidos. ¿Cómo valoras tú el trabajo que ha realizado ella en este poquito tiempo? Pero sé que estás bastante pendiente también de lo que ocurre en México ahora con este nuevo mandato y con una mujer por primera vez en un país de machistas, o así se ha hecho creer durante mucho tiempo. Pues por fin se eligió una mujer como presidenta y no con pocos votos, 60% de los votos, prácticamente 59.35% de los votos. Eso sí que fue romper un techo de cristal, Totalmente. El de México. Totalmente. Yo me alegré mucho porque además era una competición entre dos mujeres. Antes de las elecciones ya sabíamos que ganara quien ganara sería una mujer. Creo que eso es muy bueno. Hemos comentado aquí que creo que estamos ante el tiempo de las mujeres y que además probablemente si hubiera muchas mujeres gobernando en muchos países habría menos guerras, habría menos problemas, habría menos violencia, y al mundo que viene, que es un mundo mucho más femenino que el que hemos vivido hasta ahora, creo que eso le va a venir bien. Cuando dicen en tal país es posible una mujer, si la ha habido en México, creo que ya podemos decir que es posible en todos los demás, ¿no? A mí ella me gusta mucho, ha tenido un resultado magnífico, efectivamente viene de una tradición y de un gobierno de izquierdas, pero creo que es una mujer inteligente que también sabe hasta dónde llegar y sabe que el valor de la convivencia está por encima de cualquier otro, ¿no? Y convivir también es respetar al que no piensa igual y también es contar con que tu país no solo lo habitan quienes te votan, sino también gente que no te vota. En ella veo esas cualidades. Esto que dices que es llamativo, ¿no? En gobiernos tan claramente posicionados como el de ella o como el de López Obrador, ¿no? Su padrino, de alguna manera, cómo en cambio luego no se inmiscuyen en la política estadounidense, ¿no? Cualquiera pensaría, es evidente que quieren que gane Kamala, ¿no? Pero no lo dicen. Se manejan, intentan tener, y lo han conseguido, una buena relación tanto con republicanos como con demócratas. Claro, es un país fronterizo con Estados Unidos, ¿no? Miles de kilómetros de frontera, y yo tengo una muy buena opinión de ella y creo que los primeros meses están siendo importantes. No sé cómo será la convivencia con López Obrador, porque hay muchos precedentes, sobre todo aquí en Latinoamérica, de políticos que dejan a su sucesor, ¿no? Y parece que todo está organizado, atado y bien atado, y pocos meses después están a tiros, ¿no? Pensemos en Uribe con Santos, pensemos en Evo Morales con el actual presidente, con Arce, pensemos en Correa con Lenin, en fin, está llena la... Leonel con Danilo. Ay. Cristina Fernández con Alberto Fernández, que por cierto lo de Alberto Fernández también ha sido... Fernández está peleando con todo el mundo. Sí. Bueno, ha sido tremendo. En el caso de Alberto es el puño en la garata con todos. Sí, ¿no? Y hasta con su ex esposa. Ha sido terrible lo de Alberto Fernández, de lo que hemos vivido. Yo nunca lo habría podido imaginar. Yo le conocí jamás. Uno, la verdad es que ve estas cosas y dice, Dios mío, esto de la violencia de género, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que pueda afectar a alguien al que yo nunca en mi vida habría... Esto es presunto porque no hay una condena, pero desde luego lo que estamos viendo es para echarse a temblar, ¿no? Y dices, nunca lo habría imaginado. Bueno, Juan, una noticia ahora que mencionábamos algunos países de Centroamérica.
hace un momento. Hoy, justamente, el gobierno de Honduras decidió suspender el tratado de extradición con Estados Unidos, o sea, ese mecanismo en un país donde hay muchos solicitados en extradición por narcotráfico y que de hecho el expresidente de ese país fue extraditado. Y condenado. Muchas personas han asociado esta decisión a un tema de la misma situación o el posicionamiento de Honduras con respecto a Venezuela. Otros tienen otra lectura. ¿Cómo tú lo ves? No lo sé, sinceramente no lo sé. Son dos gobiernos muy enfrentados. Es verdad que Xiomara Castro ha optado por un acercamiento enorme a lo que queda de ese eje bolivariano, porque es cierto que es una de las que probablemente la que más entusiasta fue en el apoyo, en la defensa y en la felicitación a Maduro, lo cual me sorprendió. Fue la primera, creo que lo fue. Sí, la primera, y además de una forma muy, muy expresa y muy amable con él. Tiene un enfrentamiento grande con el gobierno americano. Ha sido condenado recientemente un expresidente a cárcel allí, pero en este caso no sé a qué se debe exactamente esa rescisión de ese acuerdo. Juan, hablabas ahorita de la pregunta que te hacía nuestra compañera Erinia sobre Elon Musk. Ese debate público con el presidente Nicolás Maduro, pero sabemos que él apoya a Donald Trump. ¿Tú crees que es una estrategia para apoyar al pueblo venezolano, a la democracia, a la oposición, pero una forma también que al mismo tiempo la comunidad latina pueda ver a Donald Trump, ¿verdad?, como esa persona vinculada a Elon Musk, y transferir esa popularidad en los latinos? ¿Tú crees que puede ser una estrategia? Bueno, alguna estrategia tendrá, desde luego, ¿no? Él ha ido haciendo un acercamiento muy progresivo, no era así. Elon Musk no era un señor que estuviera en una posición tan claramente republicana, había apoyado indistintamente a unos y a otros. No es americano tampoco, ¿no? Nació en Sudáfrica, ¿no? Pero es cierto que ha ido teniendo un acercamiento progresivo a Donald Trump. Creo que es un gran polemista, es alguien al que le gusta mucho aparecer en la escena pública a base de pronunciamientos muy duros y a veces un poco locos. Bueno, no sé qué estrategia tiene detrás, pero desde luego lo que está claro es que el apoyo, tanto mediático como económico, está siendo muy importante, pero ni Musk ni muchos como Musk conseguirán que Donald Trump supere en recaudación a Kamala Harris, que le está barriendo en recaudación. Veremos si en votos, pero en recaudación está muy por encima. Y creo recordar que nunca en Estados Unidos, si no me equivoco, ha ganado unas elecciones quien no hubiera ganado previamente en la recaudación de fondos. Lo cual Donald Trump. Lo cual es un buen indicio para quienes queremos que gane Kamala. Bueno, Juan Segovia, gracias por acompañarnos, nuestro experto en política internacional, asesor designado en estos temas para el gobierno de la tarde. Oye, eso es un cargo que me da un poco de vértigo, me parece demasiado, me parece demasiado. Amigo de... Bueno, pasa por nuestro amigo. Pasa por contabilidad. Recoge el chequecito. Asesor honorífico con rango del primer ministro del gobierno. Oye, pues no suena mal, no suena mal. De hacer la precisión para que no tenga que pasar por contabilidad. Si eso es una precisión. Eso es una precisión. Asesor honorífico. O sea, que no tenemos ni podemos pagar. No hay sueldo de por medio. Tiene que venir cada 15 días a hablarnos, ¿verdad?, de estos temas. Lo que pasa es que en la cabina los cargos están distribuidos. ¿Cómo así? Senadora. No. Hombre, será la presidenta de la República. No, presidente. La procuradora. El que otorga rango en Lima en su función de comandante en jefe. Internacionales. Ministra. Consejera. No, de cultura. ¿Y qué fue que tú me dijiste? A Fausto le vamos a cambiar el cargo. A Fausto le vamos a poner ministro de Inclusión y Biodiversidad. Fausto está un poco callado hoy. Dice Francis que terminemos con los decretos, que tenemos que irnos a la pausa.